Buenos días a todos, mi nombre es Nicolás Gandini, soy director de Econojournal, una agencia especializada en el seguimiento del sector energético. Estamos acá en La Rural, segundo día de la Argentina Oil and Gas, la feria energética más importante del país. Vamos a charlar un ratito con Nico Gadano, economista en jefe de Empiria, una de las principales consultoras macroeconómicas de la Argentina. Un placer, Nico, estar acá, como siempre, charlar con vos. Un gusto. Hay algo que se empieza a cristalizar ya en el segundo día, que es que si Vaca Muerta quiere escalar su producción y la Argentina quiere tener más producción de petróleo y de gas, se necesita robustecer todo lo que es mecanismos, instrumentos de financiamiento para poder perforar más pozos, para construir proyectos de infraestructura. ¿Qué análisis haces en ese sentido? Bueno, es así porque, digamos, esta es una industria capital intensiva. Los recursos están, los proyectos están, el mercado internacional, tanto para el petróleo como para el gas, está con sus vaivenes, con su volatilidad, pero eso es algo que los petroleros conocen. Entonces lo que hace falta es cómo financiar esas grandes inversiones en el upstream, en la infraestructura de tratamiento, en la infraestructura de transporte, en los puertos. Son miles de millones de dólares que hay que hundir y que no pueden depender solamente, como fue en el pasado, del propio cash flow de las compañías. O sea, se necesita más capital, se necesita más financiamiento de proyectos. Y bueno, eso no depende solo de la industria, sino también depende un poco de cómo avanza la macro argentina, el riesgo argentino. Hemos tenido buenas noticias en los últimos meses, no solamente porque las compañías acceden a financiamiento, el año 2024 fue récord en ese sentido, Sí. sino también porque hay proyectos, el más claro, el más conocido, el de Vaca Muerta Sur, probablemente el de Southern Energy de exportación de LNG, que consiguen financiamiento para los proyectos en condiciones razonables. Pero sin duda ese es un gran desafío. Cuando vos decís Vaca Muerta llegó a donde llegó hoy, la Argentina produce cerca de 750.000 barriles, no llegamos todavía a los 900.000 barriles de fines de los 90, y llegó a ese lugar reinvirtiendo el flujo de fondos que generaba la propia ganancia del desarrollo de Vaca Muerta con precios del crudo que estaban por arriba de $70. Hoy, con precios a la baja, amesetados en 67, 68 dólares, eso requiere nuevos instrumentos o nuevos mecanismos en el mercado local, sobre todo para financiar actividad incremental. En ese sentido, ¿ves que hay nuevos mecanismos, nuevos instrumentos, financieramente hablando, o qué análisis haces? Mira, hay algo que siempre todos los economistas pensamos, que es Argentina tiene por un lado estos activos ya recontraprobados y que aparte la gente lo sabe. Si vos le preguntás al, no sé, 99% de los argentinos qué es Vaca Muerta, va a saber contestarte. Sí. Y te va a contestar con entusiasmo y con optimismo porque sabe que ahí hay una riqueza ya probada y que tiene un potencial enorme. A la vez, bueno, sabemos que ese activo requiere de muchísimo financiamiento. A la vez, los argentinos tenemos, lo digo en general, con impacto distinto en la distribución, como es el ingreso de los argentinos, pero tenemos ahorros por miles de millones de dólares. Por más de 200.000 millones de dólares, muchos de esos ahorros a tasa cero, porque están en los billetes que Inactivos en billetes. inactivos. Entonces, ¿cómo puede ser que no encontremos, en un contexto en el que la economía se va normalizando, que nuestras instituciones financieras no encuentren un modo de intermediar ese ahorro que tienen los argentinos a tasa cero y esa necesidad de financiamiento que tiene la industria para proyectos de exportación clarísimos, es decir, que no son proyectos altamente riesgosos? Bueno, yo creo que ahí hay una gran oportunidad para, como hacen los bancos y las instituciones financieras, ver plazos cortos y convertirlos en plazos largos, minimizar los riesgos y quizás en un futuro no muy lejano lograr que ese ahorro argentino se capitalice en Vaca Muerta en beneficio de los ahorristas y de las inversiones, ¿no? Es cierto lo que decís, porque a veces hay como una simplificación diciendo, bueno, la Vaca Muerta ya demostró que es económicamente explotable, digamos, a diferencia por ahí hace 5, 8, 10 años, y tenemos los recursos porque las reservas están ahí, tanto de gas como petróleo. Parecería que ya está saldado y a veces subestimamos la complejidad de que necesitas un montón de canales de financiamiento, nuevas líneas, o sea, una profundidad del mercado financiero que también tiene que acompañar ese crecimiento. Eso requiere que aparezcan fondos que hoy por ahí no están y que se transformen en instrumentos que no solamente financien a las grandes empresas, sino a las decenas, y me animo a decir cientos de empresas de la cadena de valor, que muchas veces son las que terminan invirtiendo en maquinaria, camionetas, tecnología, una nueva base en Neuquén, otra nueva base en Río Negro. O sea, eso requiere todo un ejercicio de un entorno financiero que no solamente son las principales 20 empresas que
por ahí lideran los proyectos de inversión, sino que también aguas abajo de esos proyectos tienen que haber nuevo financiamiento. A mí me llama la atención que cada vez queda más nítido de que los agentes del mercado financiero tienen un rol en los próximos 2-3 años en lo que viene en Vaca Muerta, digamos. Sí, yo creo que sí, porque efectivamente hay compañías que no pueden acceder a colocar un papel en el mercado internacional. El mercado local de ahorro en dólares, yo creo que es, y no solamente el que te mencionaba de los dólares del colchón que habría que sacarlos, sino de los dólares que están en los bancos y que por regulación solo pueden ser prestados a digamos, actores que tengan que ver con la exportación, que en esta industria es clarísimo que es una industria completamente volcada a la exportación. Entonces ahí yo creo que hay una oportunidad para los bancos locales de ir desarrollando instrumentos idóneos para financiar a toda la cadena de la industria de oil and gas. ¿Podés explicar por qué esta idea de que vos decís son proyectos que están volcados al mercado de exportación? Uno entiende que si la Argentina consume 500.000 barriles de petróleo más o menos por día, digamos, y estamos produciendo 750.000, vos ya tenés un saldo, una plataforma de exportación de 200.000 o 250.000 barriles. Vos lo que decís es que cualquier barril incremental que produzca la Argentina va al mercado de exportación, el petróleo es un commodity, entra en dólares, con lo cual el riesgo es acotado en eso. Esa es la lectura que estás haciendo. Esa es la lectura, esa es la regulación. Yo creo que en gas natural también ya estamos en el momento en el que podemos decir, salvo un pico invernal, que todo metro cúbico adicional va a ser de exportación. En el petróleo eso ya pasa hace tiempo, como vos decías. Entonces, son proyectos que generan divisas y que por lo tanto pueden perfectamente estar financiados con los dólares, no solamente de afuera, sino de los propios argentinos, y que no haya un riesgo de monedas, que es algo a lo que todos le tenemos miedo por la volatilidad cambiaria, etc. Acá son dólares que van a financiar proyectos que van a traer dólares. Podemos, y esto por ahí desde Empiria, vos sos el economista en jefe de Empiria, tienen todo lo que es estudios cuantitativos y demás, de poner en magnitud de qué niveles de inversión estamos hablando, porque alguien podría decir, bueno, el upstream, que es la parte de perforación de pozos en Vaca Muerta, mueve más o menos 10.000 millones de dólares de inversión por año. Pero si arriba de eso tenés que poner un proyecto de infraestructura como el Vaca Muerta Oil Sur, que es el VEMOS, que te va a demandar 2.500 millones de dólares de inversión, veremos cuál es el número fino. Si querés construir proyectos de gas natural licuado, de GNL o LNG, con gasoductos dedicados, que también ahí tenés 2.000 millones de dólares de inversión. Si querés hacer plantas de tratamiento de líquidos, separación de líquidos, que eso también te requiere, no sé, en Neuquén, en la zona de Tratayén, otros 2.000 millones de dólares. O sea, es mucho, los números son realmente muy importantes. ¿Tenés algún número que puedas presentar como para decir, bueno, en los próximos 5 años tenemos que financiar proyectos por esta magnitud? Mira, vos lo dijiste, o sea, solo en el upstream estamos hablando de 10, 12.000 millones de dólares por año. Tenés los líquidos, tenés el gas, tenés la infraestructura. Es decir, que tenemos que pensar que por ahí en 5 o 6 años necesitamos 100.000 millones de dólares. Pero todos para proyectos que hoy, en este contexto internacional, son muy rentables. Sí. Es decir, en muchos lugares del mundo por ahí hay fondos, hay ahorro, y lo que no hay es proyectos. En este caso, en Argentina, estamos al revés. Tenemos proyectos probados, muy rentables, para mercados muy, muy, muy claros. Fertilizantes, lo que vos decías, propano-butano para el mercado regional. Sí. Entonces, el punto es conseguir ese financiamiento, que no solo va a poder ser financiamiento bancario. Esperemos que vengan compañías con una espalda de capital mucho más grande. Lo hemos hablado con vos, Nico, compañías específicas de midstream, compañías específicas que se dedican a temas de tratamiento, es decir, Sí. Pero bueno, de otro modo no vamos a llegar a esos fondos, ¿no? Ahí hay o sea, el mundo consume más o menos 100 millones de barriles por día de petróleo. Si la Argentina produce 750.000 y alguien dice que es el objetivo de la industria de oil and gas, llegar a 2030 con 1,5 millones de barriles, que básicamente es construir otra industria petrolera arriba de la que ya existe. Sí. Y eso hablamos de la cantidad de servicios que se van a necesitar, la cantidad de insumos, la cantidad O sea que Argentina ya hizo en el pasado. Es verdad. Más, una vez en 4 años no solo hizo otra, hizo 2 más, triplicó. ¿Eso en qué año? En la época de Frondizi. Ok. En 4 años triplicó la producción y, como vos decís, para triplicar la producción necesitas todo lo que está detrás, ¿no? Totalmente. Ahora, y alguien podría decir, bueno, producís 1,5 millones de barriles,
vas a seguir representando el 1,5% de la demanda global de petróleo. Tampoco es que tenés que entrar a los codazos capturando nuevos mercados. La pregunta es que este escenario por ahí está atravesado por cierta interrogante en cuál va a ser la velocidad de consumo de petróleo. ¿Cuánto va a aumentar el petróleo, el consumo de petróleo en los próximos 2, 3, 4, 5 años? Uno ve que ya hay varios analistas que te están hablando de que en los próximos 12, 18 meses por ahí hay una sobreoferta de petróleo, con lo cual hay un amesetamiento de los precios. Para ir cerrando, ¿qué análisis haces en ese sentido y cómo nos pega a nosotros, digamos? Bueno, el mercado petrolero es muy volátil, no solamente del lado de la demanda, sino particularmente de la oferta. Y a veces uno dice, bueno, metemos 1 milloncito más de barriles día en un mercado que tiene 100 o metemos 500.000, no pasa nada. Ahora, si la OPEP del otro lado dice, ustedes están metiendo más petróleo, yo también quiero meter más petróleo, los precios se derrumban. Lo que quiero decir es, y forma parte también de lo que hablábamos del financiamiento, es que la industria argentina de oil and gas tiene que estar preparada para un contexto de precios eventualmente un poco más bajo o un estrés de algunos años. Ser resiliente en ese sentido. Ser resiliente y ser flexible, y para eso, entre otras cosas, porque está el costo laboral, el government take, que es cuánto pretenden las provincias, los municipios, el gobierno federal con los derechos de exportación llevarse, la propia eficiencia de las empresas, pero también el costo del financiamiento. Totalmente. Que hoy apenas está reapareciendo y es caro, pero hay todo un camino por recorrer para que ese costo sea más barato. Y vuelvo al punto que yo decía, tenemos miles de millones de dólares de los propios argentinos que reciben 0. Con que les des 5... sin duda, si vos podés generar la confianza... Entonces, es una construcción de confianza con los instrumentos adecuados, y creo que son las instituciones argentinas las que más fácilmente, financieras, pueden encontrar los vehículos para lograr hacer ese matching. Sin duda, y es interesante porque esta es una agenda que, si bien siempre existe, y el financiamiento tiene un rol central en todos los proyectos, uno ve que los grandes líderes en la industria de oil and gas, los CEOs y en la OG están pasando las charlas de los CEOs y demás de las grandes petroleras, están poniendo en el top 3 de los temas la necesidad de generar nuevos instrumentos de financiamiento para apuntalar todo el pipeline de proyectos que tenés por delante. Así que nada, bueno, Nico, la verdad un placer siempre hablar con vos. Siempre quedan temas en el tintero para seguir, así que te comprometo que por ahí en 6, 12 meses hagamos un catch up a ver dónde estamos. Así que nada, un placer como siempre. Bueno, un gusto, Nico. Nos vemos en la próxima.